Para aprender es menester padecer. Este refrán que recoge la biblioteca virtual Miguel de Cervantes denota la necesidad del esfuerzo personal para aprender algo, aunque si quitásemos ese significado podríamos aplicarlo literalmente a las relaciones narcisistas. Y es que muchas personas se han preguntado o se preguntan si se aprende algo con un narcisista, si al final toda esa experiencia sirve para algo. Y bueno, creo que ya hay vídeos sobre este tema que además me parece un tema muy trillado y manido porque todos dicen lo mismo. Sin embargo, no he visto ninguno en el que se hable de qué es lo que aprende el narcisista contigo. Tengo que decir que para hacer este vídeo he leído mucho, pero sobre todo he reflexionado sobre qué es lo que puede aprender un narcisista con uno que no tenga este estilo de personalidad. Por lo que en este vídeo vamos a ver qué cosas aprende un narcisista contigo. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. El narcisismo es un estilo de personalidad que se caracteriza por una autoestima frágil, junto a un ego proyectado hacia los demás muy grande, autoabsorción elevada, falta de empatía, etc. Cuanto más rasgos de personalidad narcisista tenga una persona, más rígida mentalmente será. Sin embargo, esto no quiere decir que no aprenda. Todos aprendemos de un modo u otro. Ya, José, pero me estás diciendo que el narcisista va a aprender a ser mejor persona, a tener empatía, a tener en cuenta a los demás y todas esas cosas. No, yo no he dicho eso. Los narcisistas pueden aprender, igual que tú aprendes con ellos. Sin embargo, si presentan un narcisismo elevado, en lugar de aprender a escuchar a los demás o de repente a tenerlos en cuenta, aprenderán otras cosas. Y no, los narcisistas no pueden aprender a ser más empáticos ni a ser más cariñosos, pero pueden aprender a fingirlo. Y es que, en primer lugar, aprenderán a perfeccionar su encanto. Como sabes, uno de los rasgos típicos de la personalidad narcisista es el encanto superficial. Este encanto lo tienen por esa especie de pseudoconfianza en ellos mismos que muestran a los demás, pero que si rascas un poco es todo fachada. Este encanto superficial, sin embargo, es una habilidad social y como toda habilidad social, uno aprende a mejorarla y a perfeccionarla con las demás personas. Es decir, uno no puede aprender habilidades sociales si se queda encerrado en su habitación todo el día, por lo que van a aprender a desarrollar este encanto superficial a través de la relación con los demás. En este sentido, puede que tú formes parte de ese grupo y vayan limando o mejorando ese encanto superficial con el tiempo. Cabe aclarar que cuando nos relacionamos con los demás recibimos feedback o retroalimentación, es decir, sus opiniones sobre nuestro comportamiento, y los narcisistas también lo hacen. Sin embargo, cuando esto ocurre y no está alineado con la imagen que tienen de ellos mismos, o bien montan en cólera o bien desechan la información, viviendo como en un estado de negación constante. Con todo, esta información les sirve para ir puliendo ese carisma y ese encanto. A lo mejor aprenden que con la próxima relación no tienen que exagerarlo todo tanto, o a ser más comedidos, o aprenden a adaptarlo a la otra persona. Y es que en el segundo punto veríamos cómo algunos de ellos pueden aprender a imitarte. Recuerda que una de las técnicas de manipulación que hacen con sus víctimas es el mirroring o, como se conoce en español, alma gemelización. Es por esto que muchos de ellos recurren a este comportamiento, sobre todo en las primeras fases de la relación. Hacer mirroring a alguien significa hacer de espejo, y es que parece que algunos de ellos son tan camaleónicos que literalmente te presentan un espejo delante de tus ojos. Aprenden cuáles son tus gustos, tus aficiones, tu manera de expresarte e imitan todo esto. Y esto no solo lo van a usar contigo, sino con sus próximas víctimas. Mientras estés conociendo al narcisista, parecerá que has conocido a tu alma gemela, literalmente. Y esto no es porque ellos crean en la espiritualidad que pueda esconder este concepto ni nada de eso, sino porque creen en todos los clichés del amor romántico. Por ejemplo, creen que cuantos más ramos de flores te manden al trabajo, más cenas románticas o más regalos te hagan, vuestra relación será mejor, o la imagen que tú tienes de ellos. Y también creen en otro de los clichés, que es este que sugiere que las dos personas de una relación tienen que ser iguales. Y por supuesto, nada más lejos de la realidad. Pueden ser iguales y repelerse, y distintos y atraerse. Yo creo que sobre todo la clave está en compartir valores independientemente de si las personas son parecidas o no. Lo más perturbador de esta alma gemelización es que no solo les sirve contigo, sino con otras víctimas. Y es que algunos de ellos, y aquí voy a hablar más de psicópatas que de narcisistas, parece que roben o secuestren la personalidad de su víctima haciendo la propia. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, pues para atraer a nuevas víctimas. A lo mejor saben que si se muestran tal cual son, con esa emocionalidad plana, con esa ausencia de mundo emocional interno o alguna manifestación de esto como se pueda reflejar en hobbies o aficiones, están perdidos, por lo que cogen prestado lo que han aprendido contigo para usarlo con nuevas víctimas.
Por ejemplo, puede que al conocerlas fuesen personas que no les interesase nada el mundo artístico o el lado creativo de las personas. Sin embargo, si a ti te gustaba la fotografía y le enseñaste, puede que con su próxima víctima usen esto para atraerlas. Les dirá que es una afición que han cultivado durante años y que han aprendido solos, y nada más lejos de la realidad. La realidad es que aprendieron el año pasado y le enseñaste tú, pero esa parte por supuesto se la saltarán. A lo mejor esto fue algo que les gustaba de ti y de alguna manera les atraía de ti, por lo que usarán esto para construir esa imagen falsa y esa máscara que usan con los demás y sobre todo con su próxima víctima. Como digo, aquí estaríamos hablando más de psicópatas que de narcisistas, y es que estos son grandes camaleones. Si queréis ver una película donde esto lo plasmen a la perfección, os recomiendo El talento de Mr. Ripley. Hace poco estuve comentando esta película con mi gran amiga la doctora Miriam Alfawal, ya que la había visto ella recientemente. Por cierto, ¿la has visto? ¿Qué opinión te merece? Por favor, déjamelo abajo en los comentarios. Bueno, el siguiente punto es que pueden aprender a esconder sus engaños mejor. Es verdad que parece que ellos nazcan con un don para mentir y engañar. Sin embargo, la práctica hace al maestro, y qué mejor persona que hacer prácticas con su víctima. A lo mejor al principio pueden ser muy abiertos con respecto a sus engaños, o mejor dicho, torpes. Con el paso del tiempo y de las relaciones, aprenden a esconder esos engaños y a pasar más desapercibidos. Por supuesto, harán esto siempre y cuando no quieran obtener suplemento narcisista de ti, pero si no es el caso, suelen esconder esos engaños. Y es que recuerda que el diablo sabe más por viejo que por diablo, por lo que este tipo de experiencias le ayudarán a aprender a cómo encubrir sus relaciones paralelas cuando quieran, a cómo dejarlas aflorar cuando les convenga, y en general a volverte a ti un poco más loco. En cuarto lugar, aprenden tus vulnerabilidades. Evidentemente, cuando estamos en una relación íntima, es normal esperar que la otra persona aprenda nuestros puntos débiles, al igual que nosotros aprendemos los suyos. Pero con un narcisista, y especialmente con un psicópata, esto no ocurre solo en las relaciones íntimas. Ya sea su compañero de trabajo, su jefe, su hermano o su amigo, ellos te harán un escáner para averiguar cuáles son tus vulnerabilidades. Lo más curioso de todo es que tú nunca aprenderás cuáles son los suyos, ya que por regla general los esconden muy bien. Solo los narcisistas encubiertos se muestran frágiles ante los demás en sus momentos de crisis, y aún así no se muestran sinceros del todo. Porque una cosa es que se muestren vulnerables y otra cosa es que sean sinceros. Con los abiertos esto va a ser mucho más fácil y parecerá que no sienten ni padecen ante nada. Por lo que, por un lado, ellos hacen una radiografía de todo aquello que te preocupa, te perturba y te molesta, y por otro, esconderán muy bien lo que les preocupa a ellos. Si lo piensas bien, es porque no quieren que uses sus vulnerabilidades contra ellos, como ellos hacen contigo. Bueno, ¿y por qué aprenden esto? ¿Por qué absorben toda esa información negativa? Al principio parecerá que son un hombro sobre el que llorar o que has encontrado a alguien con el cual poder contarle tus cosas y desahogarte. Sin embargo, más tarde o más temprano usarán esta información en contra tuya. Harán lo que se conoce en inglés como un data mining o una recolección de datos. Por supuesto, estos datos son para usarlos luego por y contra ti. En quinto lugar, otra cosa que los narcisistas aprenden contigo será a fingir empatía. Como sabes, ellos tienen lo que se conoce como empatía cognitiva, es decir, aunque no puedan ponerse en tu lugar emocionalmente, saben perfectamente cómo te sientes. Además, saben que esto de la empatía es algo que esperamos el resto de las personas, por lo que aprenden a fingirla. Esto, por supuesto, no pueden aprenderlo haciéndolo ellos solos delante de un espejo, sino que tienen que hacerlo con otra persona, por lo que ponen en marcha sus dotes interpretativas y van practicando contigo o con las siguientes víctimas. Y es que, ¿alguna vez con el narcisista que conoces sentiste como si esa persona estuviese actuando, como si se hubiese aprendido unas líneas y te las estuviese soltando, pero en realidad su lenguaje no verbal te estaba diciendo otra cosa? Algunas investigaciones indican que el lenguaje no verbal abarca casi el 65% de la comunicación humana, es decir, que en una conversación cara a cara el lenguaje no verbal dice mucho más que el verbal. Y seguro que has visto a más de una de estas personas intentando como convencerte de lo que te están diciendo es verdad, cuando está claro que ni siquiera ellos mismos se lo creen. No siempre pasa esto, porque muchas veces se creen sus propias mentiras y esto les proporciona un grado de convencimiento extra. Sin embargo, cuando no están muy convencidos de la película que te están contando, puedes ver como si se hubiesen puesto una máscara o estuviesen interpretando un papel, y además les sale regular. Les sale regular a aquellos que no saben interpretar bien ese papel. Las personas que viven esto con un narcisista, para ellas es algo muy confuso a la vez que perturbador. Por ejemplo, a lo mejor te dicen te quiero, pero te lo dicen como algo estudiado, preparado, muy poco natural, muy poco espontáneo, pero a la vez con mucho ímpetu.
lo que deja a la persona totalmente confundida. Seguro que si has vivido alguna situación así, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Uno se siente raro, como si le estuviesen mintiendo a la cara, pero no sabe muy bien por qué lo hacen. Y es que tal vez en estas situaciones estén practicando contigo lo que es la máscara narcisista. A lo mejor creen que te están engañando o te están manipulando, pero solo están consiguiendo darte grima y cringe. Junto con el lenguaje no verbal encontramos el verbal y el paraverbal. El verbal es lo que dicen, las palabras exactas, y el paraverbal vendría a ser el cómo lo dicen, o sea, lo que va acompañando el mensaje, los acentos, las pausas, la entonación, etc. Este lenguaje paraverbal también va a ser significativo y va a estar totalmente desconectado del mensaje que te quieran transmitir. Y por supuesto van a ir practicando estas cosas y mejorándolo todo con el tiempo. Algunos conseguirán engañar a todos, otros no conseguirán engañar a nadie y otros se quedarán más o menos por el camino. Aunque en general la capacidad de manipulación de un narcisista es muy grande y normalmente lo hacen todo muy bien. Y bueno, llegando a mi conclusión personal, se habla mucho de lo que tú aprendes con un narcisista, pero no se habla tanto de lo que ellos aprenden contigo. Es cierto que la personalidad narcisista es una personalidad rígida y poco flexible, que además cambia poco con el tiempo, pero no es menos cierto que no puedan ir aprendiendo con sus víctimas para mejorar sus dotes de manipulación. Es decir, no van a cambiar para ser personas más empáticas, más generosas o más consideradas, pero sí que van a limar o a pulir sus capacidades de manipulación y por supuesto eso solo lo harán con sus víctimas. De ahí a que me haya animado a hacer este vídeo porque creo que nadie habla de esto y pienso que es importante e interesante. Por cierto, ¿alguna vez te habías planteado esto? ¿Si el narcisista había aprendido algo de ti? ¿Habías pensado en estas cosas o en otras similares? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.